Bueno, con el presente video esperamos mostrarle a usted, profesor Luis Carlos, el tema de la democracia que nos correspondió. Para empezar, nuestros integrantes del grupo son Javier Correa, Juan Echeverría, Sebastián Contreras, Armando Barrera, Laura Camargo y quien le habla, Julián Sánchez. Empezando con la democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad de un conjunto de ciudadanos. La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones son colectivas y son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación, directa o indirecta, que confieren la legitimidad de sus representantes. Bueno, el sentido es amplio de la democracia, porque también es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones son sociales, que establecen los mecanismos conforme a ellos. Bueno, la democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas del gobierno. Una puede ser hacia Platón y la otra hacia Aristóteles. Para llegar a la democracia, primero hay que verse dos formas de organización social, que son la monarquía y la aristocracia. Bueno, la monarquía es el gobierno de uno. Solo es un poder en el cual los gobernantes se ceden el poder a sus hijos, a sus hijos prácticamente. La aristocracia, según Platón, es el gobierno de los mejores, de que solo los que son estudiados, los que son la clase alta, por decirlo así, pueden tener el gobierno de todos. Y según Aristóteles es el gobierno de los menos, de los pocos. Así, con estas formas de organización, se lleva a cabo como un conflicto por el bienestar de las demás personas, las que no son del reinado, por decirlo así, y lo de la clase alta de las personas. Con esto la democracia, según Platón, es la forma de gobierno de la multitud, en la cual todos participan y pues se lleva a cabo algo que todos quieren. Y según Aristóteles, es la forma de gobierno de los demás. Como ya les decía anteriormente, hay democracia indirecta o representativa, que las personas escogen a un señor, con un representante para que vaya y vote por ellos. También está la participativa, en la cual las personas de la ciudadanía pueden votar. Esa también es la directa. No debe confundirse república con democracia, pues aluden a distintos principios. La república es un gobierno de la ley, que se rige con las leyes, mientras que la democracia significa el gobierno para el pueblo, del pueblo. Ya continuando con otro tema, es el origen y la etimología. Bueno, el origen y la etimología viene desde el griego antiguo, que fue cuando Atenas, en el siglo V antes de Cristo, a partir de los vocablos demos, que puede traducirse como pueblo, y kratos, que se traduce como fuerza, como dominio. La democracia, ya les había dicho que se define en demos, pueblo, y en kratos, fuerza o dominio. En la demos se puede también dividir o significar dimurgos,
que es la filosofía gnóstica de la identidad, sin saber necesariamente crédula o es un impulso del universo. De Dimurgos también puede serse un semidios que había creado el mundo. Bueno, también vemos, además de Dimurgos, puede hacerse como geomoros, que en ella se divide entre artesanos y campesinos. Bueno, con lo de artesanos y campesinos, me refiero a que también se subdividía en Plutarco y también geomoros, que puede significarse como artesinos y campesinos y artesanos. En estos significados en la antigua Grecia podría decirse que era eupritas, que era una población libre en África. Bueno, hablando ya, entrando un poco de historia, la primera forma de democracia fue la ateniense, que fue un ejemplo muy básico debido a que solo el 10% de las personas podían votar. Ya como sabemos que las mujeres, los esclavos no podían votar y solo los sabios de la época podían hacerlo. También el padre de la democracia es Clístenes. Es el padre de la democracia, como un tip ahí. Empezó la democracia en el 500 antes de Cristo con Atenas, como ya les decía, y los que podían votar eran la asamblea del pueblo y los sabios. Con esto llevó al siglo XII en América. Se formó la Liga de la Democracia y Constitucional Honduniense, que lo constituían Seneca, Camurgo, Almeida y Onicanas. Bueno, con eso contribuyó a las demás naciones de América para tomarlos como ejemplo y ir mejorando cada vez. Bueno, empezó con la Edad Media europea, ciudades comerciales eran las que poseían este tipo de organización social. Eran prácticamente ciudades aristocráticas, lo cual que convenía a las demás personas que empezaran a implementar esto. Llevado el tiempo, un hecho importante fue la independencia de Estados Unidos en 1776, que dio pie a la Revolución Francesa en 1789. Después de la Revolución Francesa empezaron a crearse los derechos humanos y también con ella desde 1809 hasta 1824 la independencia hispanoamericana que logra concretar aún más la democracia. Gracias. Buenas noches, profesor Luis Carlos. Le voy a hablar sobre los antecedentes históricos. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la democracia en Grecia. La democracia más conocida era la democracia ateniense. Atenas, antes de convertirse en una democracia, era una monarquía y fue evolucionando poco a poco hasta conseguir ser una democracia. De los cambios que se produjeron, el que más afectó fue como el orden económico. Este sistema de gobierno se daba en polis. Estas surgieron en el siglo VI antes de Cristo. Surgieron las primeras polis. Vamos a continuar con las instituciones democráticas en Grecia. Una de las más conocidas era el Consejo de Areópago,
Esta era la institución más antigua de la constitución ateniense. Otra de las instituciones democráticas en Grecia era el Consejo de los 500. Este era pues como el más importante ya que era el que ejercía el gobierno de Atenas. También estaban los arcontes, que eran los guardianes de la constitución y además eran como los que guardaban y hacían que se ejerciera la ley siempre ante todo. Bueno, entonces vamos a continuar hablando sobre lo que fue la forma de gobierno de Esparta. Esta se consideraba, era aristocrática, ¿sí? O sea, al principio se consideraba que su forma de gobierno era aristocrática. Su constitución combinaba elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos. Además, algo que se hacía en Esparta era que los niños, o bueno, ya, bueno, sí, los niños cuando tenían cumplían ya sus 7 años, abandonaban su hogar hasta los 18 años para entrenarse, ya que pues en Esparta, como se sabe, era más que todo un pueblo guerrero. Entonces se entrenaban para después empezar a ir a las batallas. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar hablando de la democracia después de Grecia. El modelo griego de democracia corresponde a lo que hoy en día llamamos la democracia directa. Bueno, esto se los va a explicar mi compañera Vanessa más adelante. Este gobierno dependía para poder sobrevivir, dependía más que todo de las polis. Bueno, ahora voy a hablar sobre la República de Roma. En sus comienzos se creía que la República de Roma era una monarquía. Con el fin de esta monarquía, el Senado fue el encargado de como volverse el principal órgano de gobierno en esos días. Bueno, el fin de la monarquía se estableció en el 509 antes de Cristo. El Senado delegaba como el poder ejecutivo a dos cónsules, pero este estaba compuesto por alrededor de 300 miembros. En Roma la república estaba dividida o sea, como la población estaba dividida en dos, en los patricios y en los plebeyos. Los patricios era como, por decirlo así, las familias como de clase media o clase alta, y los plebeyos pues eran los campesinos, los artesanos y las personas que hacían la labor del campo. En la República de Roma se dividía como en el sistema de asamblea estaba dividido como en cuatro, ¿sí? Estaba la comitia Caluta y la comitia Curiata, que eran como las más antiguas. Estaba la comitia centurista, que esta estaba compuesta por los ciudadanos romanos. Además, estaba la comitia tributa, que eran como también los ciudadanos romanos, pero también estaban los patricios, los plebeyos, y estas estaban organizadas en 35 tribus diferentes. Dentro de la asamblea mm, estaba como el consejo de de la plebe, ¿sí? Estaban ahí como, hacían parte las personas que pertenecían a la plebe. Pero el verdadero poder, como lo había dicho antes, ya estaba concentrado en el Senado, que estaba compuesto por muchas más personas. Su poder era de tipo judicial y de tipo fiscal. Bueno, entonces vamos a continuar aquí con una pregunta que era, ¿la República de Roma era en verdad una democracia? Pues este en realidad era como un sistema aristocrático, ¿sí? Pero pues este se puede, acá con una definición que dice, pero si definimos el pueblo como el conjunto de ciudadanos e identificamos la soberanía con un poder legislativo, la República de Roma sí era una democracia. Entonces, pues creo que como esta definición nos puede decir que depende como lo identifiquemos a la República de Roma, sí puede ser una democracia. Bueno, vamos a continuar con la Edad Media. En la Edad Media, como se venía con una democracia, se restauró tras la monarquía, al imponerse personas bárbaras como gobernantes en Europa.
Bueno, la parte democrática que se veía en este periodo era más que todo cuando por la parte del voto, cuando se elegía a, por ejemplo, a el Papa, ¿sí? Pues este no era el único caso, habían más casos de votación para ejercer pues la democracia, que este se daba por mediante una votación por un colegio electoral y también la parte del voto se mostraba en los tribunales de justicia. Entonces, pues más que todo, la parte democrática se veía en la votación de las personas al elegir esto. Bueno, para finalizar ya con los antecedentes históricos, vamos a finalizar hablando sobre la democracia moderna. Esta democracia aparece ya en los estados modernos, los últimos estados. Este concepto de democracia se ha impuesto a las relaciones entre el Estado y la sociedad, que esto quiere decir que como que el gobierno por derecho pertenece a todo el pueblo, que todo lo que toma las decisiones el gobierno tendrá que ser consultado con el pueblo para que todos estén de acuerdo, como mediante la votación. Eh, bueno, la finalidad de esta democracia es que los ciudadanos, como decía, controlen e intervengan y pues definan objetivos en relación a la parte más que todo del poder político. Eh, Esta más que todo diferencia al Estado y la sociedad entre la estructura institucional y pública. Muchas gracias. Democracia. Primera, democracia directa. La democracia directa es la más parecida a la democracia más antigua o pura. En esta democracia, las decisiones están en manos de los habitantes y sin ningún intermedio. Las decisiones se someten a audiencias públicas y el pueblo puede proponer nuevas leyes y si consigue suficientes firmas, estas pueden ser aprobadas o implantadas. Segunda, democracia representativa. En la democracia representativa, el pueblo tiene derecho a sufragio para elegir los que representan, para elegir los que los van a representar en el Parlamento. Las personas que los representan en el Parlamento deben ser personas capacitadas y en esta democracia todo es como más simplificado y se agiliza más, ya que las personas del Parlamento no tienen que consultar todo con las personas. Tercera, democracia participativa. Es una democracia que es muy parecida a la democracia directa, pero tiene muchas más limitaciones. En esta democracia el pueblo participa, pero si es un voto de peso, por lo cual cada habitante vota por sí mismo, pero no hay una figura mayor que vote por muchas personas o por una comunidad. Cuarta, democracia parcial. La democracia parcial es una democracia no liberal y en esta se dan principios democráticos básicos. Se limita el conocimiento y el poder del pueblo en cuanto a decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo. Las actividades gubernamentales son aisladas y los gobernantes actúan sin dar cuentas a los demás. Quinta, la democracia presidencial. La democracia presidencial, en esta hay una diferenciación entre el sistema legislativo y el sistema ejecutivo. En esta democracia hay no depende de un parlamento ni de asambleas. Sexta, democracia constitucional. La democracia constitucional basa su poder en las leyes que están escritas en la Constitución. Esta no se deja influenciar por factores externos y sus decisiones todas son apegadas a la Constitución. Si estas decisiones no están apegadas a la Constitución, se puede entrar a un proceso de reforma. Séptima, democracia parlamentaria. La democracia parlamentaria forma parte de la democracia representativa. El sufragio se usa para elegir a las personas del Parlamento. Las personas del Parlamento se ocupan o pueden elegir al presidente. Los ciudadanos dejan la elección del poder ejecutivo a manos de los parlamentos y en esta democracia existe el jefe de Estado y el jefe gubernamental. El jefe de Estado es un monarca y al jefe gubernamental se le puede llamar un primer ministro.
la democracia social. Esta también es llamada socialdemocracia y mezcla el sistema político con el económico. Este busca que el Estado pueda ser igual o más poderoso que los élites económicos. Un ejemplo de esto puede ser la educación gratis y obligatoria y el servicio médico gratuito. La democracia autoritaria. La democracia autoritaria, las actividades gubernamentales poseen el derecho, o las personas que están como equipo gubernamental poseen el derecho de regular muchos aspectos económicos, sociales y culturales. Y un ejemplo de esto puede ser cuando un partido político regula todas las decisiones a favor de él. La democracia religiosa. La democracia religiosa es la mezcla del sistema político y religioso. Las decisiones son influenciadas siempre por la religión del país en el que se presenta esta democracia, y este país puede ser llamado un estado religioso. Un ejemplo de esto, y para finalizar, sería Israel, que es una democracia religiosa, ya que, o un parlamento religioso, pues ha sido proclamada un estado judío. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Luis Carlos. Le voy a exponer sobre las funciones de la democracia. Primero, la democracia es el gobierno de la gente. Con esto quiero decir que la gente tiene la capacidad de mirar si lo que va a votar le conviene o no. El sistema de gobierno de la democracia se divide en 4 elementos principales. Uno es el sistema político, en el que la gente tiene la obligación por votar a través de elecciones libres y justas, en que los representantes de los personeros que se van a votar. Otra es la participación activa de la ciudadanía. Esto es muy importante para que por medio de ellos sean los que voten para elegir el representante más adecuado que ellos piensen, para que este sea uno de los que pueda ganar. Otro es la proyección de los derechos humanos y de los ciudadanos, que sean iguales. Y la última es un Estado de Derecho. Otros elementos que también hay que mirar son la coordinación de las autoridades y diseño de implementación de herramientas. También velar por los derechos de los ciudadanos y generar alianzas y articular programas de participación ciudadana. Ahora, en la actualidad vivimos en sociedades con millones de ciudadanos, lo que hace que la participación se canalice y se represente. Los ciudadanos eligen y los representantes que van a elaborar las leyes en el gobierno, los representantes que más vean que son los adecuados, con las mejores propuestas para poder tener un cambio. Ahora, hablando de las funciones que tenemos como ciudadanos, es mirar los representantes y mirar sus propuestas para ver cuáles son las mejores propuestas que pueden ser las ganadoras para que haya un cambio. También les voy a hablar sobre 3 modelos de democracia representativa, que son el sistema democrático parlamentario, el sistema de democracia representativo y el sistema mixto parlamentarista presidencial. El primero, el sistema de democracia presidencialista, este sistema se define como el presidente es el jefe del Estado y el gobierno a la vez, y este tiene su gran poder, tiene respuestas, puede tomar las decisiones para los poderes o decisiones que se deban tomar. El presidente también comparte la Asamblea Legislativa Nacional electa. También
el segundo sistema democrático parlamentario. Esta forma de gobierno es seleccionada por un proceso. Los electores eligen la Asamblea Legislativa Nacional. También otro factor de este sistema es que la Asamblea elige el jefe del gobierno y por último el gobierno debe presentar y defender las políticas de la Asamblea Legislativa. Y el último, el sistema mixto parlamentario presidencialista. Este es la Asamblea Legislativa puede destituir al gobierno. También otro factor que puede llegar a convertirse en un sistema presidencialista o puede pasar a los partidos de oposición. Contra la Asamblea o el presidente lidie con su oponente para obtener las respuestas. Correspondió la democracia en América Latina y en Colombia. Comenzando por la democracia en América Latina, en la búsqueda de alternativas al predominio oligárquico. El liberalismo, el positivismo, la revolución, el socialismo y el populismo, en distintos momentos y de las diversas formas, han sido algunos de los conceptos, ideologías y fórmulas institucionales que se han intentado en la búsqueda de un nuevo orden social y político que pueda dejar antes el predominio oligárquico y las características asociadas al antiguo régimen. De todos estos, el populismo es el que aparece como una respuesta paradigmática de la región frente a la crisis oligárquica y el surgimiento de una llamada cuestión social que tiene sus inicios en los principios del siglo XX. Para tener una mayor comprensión de la anterior explicación, tenemos que tener en cuenta la definición de oligarquía. La oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas. Estas personas comúnmente son socioeconómicamente están en un nivel más alto. Los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon este término para designar a la forma degenerada y negativa de una aristocracia, que es literalmente el gobierno de los mejores. Continuando con esto, se dice que a nuestro juicio y a la luz de nuestra propia historia y de una mirada comparativa, deberían reunirse para consolidar una democracia estable, a saber, la cuestión de la calidad de las instituciones políticas, la capacidad del sistema de dar respuestas a las demandas sociales en un periodo de aumento de las expectativas y la capacidad de expandir el crecimiento económico para sustentar lo anterior. Si no se dan estas características, se va al populismo y es cierto dilema de nuestro tiempo, es aquel entre la democracia o el populismo. Entonces se termina por razones de cimientos de la democracia. Igual que en el caso anterior, debemos entender bien la definición de populismo. El populismo se dice que un gobierno o un partido político es populista cuando su estrategia política se basa en propuestas que necesitan ser de una forma u otra atractivas al pueblo o a todas las personas que tienen que votar. Pero estos atractivos tienen un componente manipulador y demagógico. Continuamos con la democracia en Colombia. La crisis prolongada que atraviesa tanto el país como la democracia en Colombia requiere movilizar el cúmulo de las fuerzas políticas, sociales y económicas que diseñen, proyecten y coloquen en marcha una propuesta alternativa de relaciones entre el Estado y la democracia. Estas alternativas deben fortalecer la democracia teniendo en cuenta un Estado correspondiente con la necesidad de la consolidación nacional. Como en los anteriores casos, debemos dar una definición de esto. La consolidación nacional es
sucede al cambiar la forma de hacer los negocios. Cambian los controles de Estado. Hay áreas en las que el papel del Estado ha cambiado radicalmente y sus capacidades para controlar a la gente y sus procesos sociales domésticos han declinado en consecuencia. Por último, en la democracia en Colombia se da la manipulación y el incumplimiento de los pactos acordados. Colocan de manifiesto una ética del incumplimiento o del cumplimiento parcial, como una expresión de cultura latina en la que predomina lo particular y lo personal. Esto hace que la democracia en Colombia no sea plena y no logre sobreponerse a un Estado como una construcción humana.